Hola amigos, ¿cómo estáis? Como sabéis, hemos decidido instalar paneles solares en nuestro hogar para producir parte de la energía que consumimos. El autoconsumo no es solo generar energía renovable, sino también aumentar la eficiencia energética de nuestro hogar y reducir nuestras emisiones de CO2. Mientras nos hacían la instalación, hemos aprovechado para conocer de primera mano cómo funciona un panel solar. Un módulo solar en realidad es un generador eléctrico, ¿vale? Lo único que la peculiaridad que tiene es que su principio de funcionamiento es aprovechar la radiación solar y la convierte en energía eléctrica. Cada cuadradito que vemos aquí es una célula que está compuesta por silicio y dopada por unos metales que hacen que los fotones que inciden en ella de manera natural a lo largo del día generan una diferencia de potencial. Cada cuadradito genera un pequeño voltaje y dentro del módulo están puestos en serie para alcanzar el voltaje óptimo, para que se pueda aprovechar esa potencia de la manera más eficiente. La parte frontal incorpora un vidrio especial para aprovechar también la energía difusa y aprovechar la captación de rayos en distintos planos de inclinación y mejorar así el rendimiento. Por la parte trasera tiene una capa que hace de envolvente para que las células y todos los contactos que tiene estén protegidos de la intemperie, para que no se oxiden y para que no entre la humedad y se deteriore el módulo. Es como un encapsulamiento que se hace entre el vidrio y la parte trasera, o backseat que se llama, para que se conserve y aguante la vida útil del módulo. Un montón de células en serie que forman un panel y un montón de paneles en serie que forman un campo generador fotovoltaico. Pero no todos los paneles son iguales. Nacho nos explica qué tipos de paneles hay y cuáles son sus principales características y ventajas. Vamos a diferenciar así de manera muy esquemática entre policristalinos y monocristalinos, ¿vale? En este caso tenemos un monocristalino. El principio de funcionamiento es el mismo, es un módulo fotovoltaico que aprovecha la radiación solar para generar energía eléctrica. Lo que varía, la diferencia entre el monocristalino y el policristalino es que es la manera de construirse en la fábrica, es el tipo de cristal de silicio que se utiliza. Los monocristalinos son una tecnología más antigua, fueron los primeros que se hacían monocristalinos y bueno, el proceso era un poquito más complejo de construcción respecto a los policristalinos, que es una tecnología más reciente. Y la ventaja que tienen es que son un poquito, habitualmente siempre han sido un poquito más eficientes, han funcionado mejor el aprovechamiento de la radiación solar que los policristalinos. ¿Por qué se empezaron a montar los policristalinos? Pues una cuestión de precio. El proceso industrial se hizo mucho más barato y se masificaron y se popularizaron los policristalinos. La gran diferencia que tienen es también el rendimiento en lugares muy cálidos. Un monocristalino en sitios muy calurosos ofrecen unos peores rendimientos que los policristalinos. Pero bueno, ahora mismo ya la tecnología y los procesos de construcción han igualado mucho el precio y compensa con el mejor rendimiento que tienen en condiciones pues, más o menos estándar, ¿vale? Los módulos o paneles solares no son un elemento nuevo, de hecho el efecto fotovoltaico se descubrió en 1839 y no será hasta 1883 cuando se cree la primera célula solar de manos de Charles Fritts. En aquel momento la eficiencia era de tan solo un 1%, pero han evolucionado mucho los paneles solares y ahora esa eficiencia supera el 20%. Los hay de distintas potencias. Los que son de mayores potencias son porque tienen más células. ¿Y cuándo eliges uno que tenga más potencia o otro que tenga menos potencia? Pues eso lo determina sobre todo la superficie que tengamos nosotros para montar. Si para un mejor aprovechamiento nos viene bien meter módulos más grandes, como este es el caso que estamos colocando uno de 400 vatios de potencia máxima, 400 vatios pico, nos interesa porque vamos muy justito de espacio y justo nos encajaba a la hora de hacer la implantación de módulos el colocar un módulo grande. En este sentido hay que tener en cuenta la relación precio y espacio físico para colocarlo. Los paneles fotovoltaicos se instalan en los tejados, pero ¿es lo mismo instalar en residencial que en industrial? Es muy distinto las instalaciones residenciales que las industriales, ¿vale? A nivel de legalización y a nivel también del tipo de tejado que nos encontramos. En residenciales no tenemos mucho donde elegir, realmente suelen ser tejados de tejas cerámica o de pizarra
y para ese tipo de tejas es un tipo de anclaje el que hay, no hay mucho más donde elegir, ¿vale? Para instalaciones mucho más grandes, industriales, pues te suelen requerir estudios de cargas, pues porque quieras que no, el módulo más la estructura ofrece una resistencia al viento, un efecto vela que hay que determinar que el tejado donde se monta lo aguanta y también cargas puntuales. En una instalación fotovoltaica, los paneles solares comparten protagonismo con el inversor. Puede ser central, es decir, un único aparato, o varios si estamos pensando en instalar microinversores. A Nacho le hemos preguntado por el funcionamiento del inversor central, que es el que nosotros nos hemos instalado. El inversor fotovoltaico es el dispositivo que se encarga de convertir la potencia solar que viene en corriente continua a energía alterna, que está adaptada a la red. Es un acondicionamiento de potencia de corriente continua a corriente alterna. Hay muchos tipos de inversores. En realidad, para residenciales, pues bueno, los hay monofásicos, trifásicos, según el suministro donde se vaya a hacer la generación. Y el principio de funcionamiento en realidad siempre es el mismo. Es una entrada de corriente continua, una salida en corriente alterna y una eficiencia que te la da el fabricante, es decir, siempre todas las máquinas tienen una eficiencia que se pierde en calor, o sea, todos los inversores se calientan, todos tienen que estar montados en un lugar ventilado o más o menos ventilado para que no se recalienten al estar metidos en un cuadro, no se puede instalar en un sitio muy reducido porque afectaría su rendimiento, incluso se podría llegar a estropear o provocar un accidente, un incendio o algo. Además, el inversor nos permite derivar la energía generada tanto a la casa como a la red eléctrica general en el caso de que haya excedentes. Además, nos permite monitorizar la generación de cada bloque de paneles, que también se conocen como strings. Como veis, el funcionamiento de los paneles solares es sencillo, pero hay muchos factores que intervienen en una mayor o menor generación de energía fotovoltaica. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya resultado interesante y que hayamos resuelto muchas de las dudas que tuvierais sobre este tema. Si hay algo que no ha quedado resuelto, por favor ponerlo en los comentarios para que podamos resolverlo en futuros vídeos. Desde aquí quería dar las gracias a Nacho de Contigo Energía por habernos dado estas explicaciones tan didácticas sobre cómo funcionan los paneles solares y por supuesto a vosotros por estar ahí y ver este vídeo. ¡Hasta la próxima!